Adelante, maestro Castillo. Muchas gracias, maestro Víctor. Muy buenas noches, sean bienvenidos todas y todos a una conferencia más de temas selectos de Derecho Penal. En esta ocasión les da la bienvenida su servidor y amigo, el maestro Miguel Ángel Castillo Flores, en suplencia del doctor Eduardo Bastida. Y esta noche el Colegio Mexicano de la Oralidad Penal tiene el honor y se complace en presentar a un reconocido jurista, catedrático y experto en las materias de Derecho Penal y de Amparo, y es un honor con nosotros tener al maestro José Díaz de León Cruz. Adelante, maestro Víctor, si nos puede presentar, por favor, al doctor Pepe Díaz. Con muchísimo gusto, maestro Castillo. Realmente estamos de plácemes, porque para mí el doctor Díaz de León Cruz es uno de los mejores amparistas penalistas que hay en México. El doctor José Díaz de León Cruz es licenciado en Derecho, egresado por la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica. De igual manera es especialista en Derecho Penal por la División de Estudios de Posgrado de la citada máxima casa de estudios. Igualmente cuenta con mención honorífica. Asimismo, tiene dos maestrías, una maestría en Política Criminal por el INACIPE, así como una segunda maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC. Actualmente es doctorando en Derecho Constitucional y Penal. Cuenta con una amplia capacitación, con una infinidad de cursos, talleres, diplomados. De igual manera ha sido catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Judicial Federal. Ha impartido más de 200 clases y conferencias en múltiples instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras. En el ámbito profesional, ha sido secretario de tribunal, adscrito tanto a tribunales unitarios como tribunales colegiados. De igual manera, cuenta con experiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretario de Estudio y Cuenta y como juez de distrito en materia de amparo penal. En la actualidad se desempeña como académico, conferencista, investigador y consultor privado, experto en distintas áreas de derecho. Es además presidente de la Comisión de Amparo en el Congreso Nacional de Abogacía. Bueno, pues es amplísimo el currículum del doctor José Díaz de León Cruz y le damos la más cordial bienvenida a su programa Temas Selectos de Derecho Penal. Amigo, todo lo que pueda decir queda corto, eres un experto en la materia de amparo penal. Muchas gracias, querido Víctor, querido Miguel Ángel. Pues muy buenas noches, amigas, amigos que nos acompañan. Me gustaría iniciar agradeciendo al Colegio Mexicano de la Oralidad Penal por el honor de estar con ustedes en este programa Temas Selectos de Derecho Penal, y a mis dos grandes amigos, como se notó, al maestro Víctor Rivas, al maestro Miguel Ángel Castillo, un fuerte abrazo y muchas gracias por todo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, José. Sí, Pepe, el tema de esta charla es el caso Zompantle y las cuestiones relativas al arraigo y a la prisión preventiva. ¿Cuáles son los hechos de este caso? Claro que sí, me quedo, Víctor. Pues antes de dar una breve explicación en cuanto a los hechos, quisiera hacer una pequeña precisión preliminar en cuanto al nombre de esta sentencia. Créanme, queridos amigos, no lo digo en broma, pero mucha gente se pregunta por qué este asunto se llama Zompantle Tecpile. Y pues bueno, como todos sabemos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se usa el nombre de las víctimas para poderlas identificar, de las víctimas de derechos humanos, y evidentemente el nombre del Estado en contra del cual se acciona. Entonces, aunque parezca evidentemente risible, muchas personas desconocen esto.
Entonces, nuestro asunto en realidad se llama el caso Jorge Marcial, Zompango Tecpile y otros en contra del Estado mexicano. Son 3 las víctimas en este asunto. Evidentemente, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo un principio de respeto a la dignidad humana, y en muchos casos, amigos, como todos lo sabemos, en un respeto al derecho a la memoria, se ocupa el nombre de las personas víctimas de las violaciones a derechos humanos para nombrar sus asuntos. No como en México, por ejemplo, donde lamentablemente estamos cosificados y somos un número de expediente. El 325 del 2018. En la Corte Interamericana no. Dignidad humana o derecho a la memoria, por eso ocupa el nombre de las personas que son las víctimas o los accionantes. Una pequeña, sencilla, pero estimo importante precisión. Y ahora sí, explicado esto, ¿cuáles son los hechos? Primero, identifiquemos a las víctimas. Son 3 víctimas en este caso. Los hermanos Gerardo y Jorge Marcial Zompango Tecpile. Y una tercera persona ya fallecida por causas naturales, Gustavo Robles López. Por eso el asunto se llama Zompango Tecpile y otros, porque tenemos 3 víctimas identificadas. Los hechos son muy sencillos. El 12 de enero del año 2006, estas 3 personas le dieron lo que todos conocemos como aventón o raid a 2 personas desconocidas en la carretera México-Veracruz, cuando su vehículo se descompone. En ese momento llega la Policía Federal Preventiva y los auxilia. Les permite orillar su unidad y tratar de apoyarlos en el tema de la revisión mecánica. En ese momento se percatan de la actitud sospechosa de las 2 personas a las que los hermanos Zompango Tecpile le habían dado un aventón y les preguntan, ¿y estos quiénes son? Y simplemente manifiestan las víctimas, no los conocemos, le estamos dando un aventón. En ese momento los 2 desconocidos aducen que van por agua y nunca regresaron. Lo que motiva el desconcierto de los policías y sin ningún tipo de causa legal que justificara su proceder y sin ningún tipo de mandamiento de autoridad competente, revisan las pertenencias de los hermanos Zompango Tecpile y revisan el interior del vehículo en donde viajaban. En ese vehículo encontraron una libreta con diversas direcciones, donde estaban anotados números telefónicos, algunas direcciones de correo electrónico, nombres de organizaciones y posturas políticas, todo lo cual evidenciaba la supuesta pertenencia, o por lo menos una adhesión filosófica, para con un comando popular revolucionario denominada La Patria es Primero. Lo que motivó, evidentemente, el aseguramiento de los hermanos Zompango Tecpile y esta tercera persona, las víctimas. Fueron llevadas al entonces Procuraduría General de la República, con sede en Orizaba, Veracruz, lugar donde fueron retenidos por cohecho, supuestamente bajo el argumento de que les ofrecieron dinero a los policías para que los dejaran ir. En ese lugar fueron interrogados, sin asistencia del defensor. El defensor fue simplemente decorativo. No les informó sus derechos, no estuvo con ellos en las comparecencias y su actuación y asesoramiento fue nulo. Nunca supieron el motivo de su detención. Transcurrido el plazo de las 48 horas constitucionales, el Ministerio Público, al verse que no cuenta con información, decreta la duplicidad del plazo constitucional, porque reclasifica su situación, además de cohecho, a delincuencia organizada, en la modalidad de secuestro. Pero paralelamente, con virtud de su pertenencia a una supuesta organización guerrillera, les abren una carpeta por terrorismo. Para no hacerse el cuento largo, queridos amigos, finalizado el plazo de las 96 horas, duplicado en este caso por delincuencia organizada, el Ministerio Público estima que no tiene elementos para procesarlos y los deja con un auto de libertad. Y al momento en que van saliendo, en este caso de la agencia del Ministerio Público, ya se contaba con una orden de aprehensión por el delito de terrorismo. Y aquí empieza la primera figura. Fueron sometidos a un arraigo de 90 días, sobre pretexto de investigar los temas de arraigo. Finalizado el plazo del arraigo, que inició por ahí el 17 de abril del año 2006, se dicta orden de aprehensión en contra de las víctimas por cohecho y por terrorismo. Se lleva todo el proceso penal
son finalmente sentenciados penalmente por terrorismo y por cohecho. Se les impuso una pena de 4 años por terrorismo y de 3 meses por cohecho. Se apela esta resolución y el Tribunal Unitario en aquel entonces los absuelve por terrorismo y les confirma la pena por cohecho de 3 meses y la declara compurgada. Y estas personas, las 3 víctimas, recuperan su libertad. Lo que nos lleva a entender que estuvieron privadas de la libertad 2 años, 9 meses y 5 días. Víctimas primero de un arraigo por 90 días y luego de una prisión preventiva por más de 2 años y medio. Esto, queridos amigos del colegio, son los hechos que dieron motivo a la denuncia inicialmente presentada contra la Comisión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se judicializa ante la Corte y ya todos conocemos el resultado. Muy bien, querido maestro. Oye, Pepe, ¿y cuál fue la postura del Estado mexicano ante esta queja de derechos humanos inicialmente presentada en la comisión? Mi querido maestro Miguel Amigo, es una pregunta muy interesante y me da mucho gusto poderla contestar. Queridos amigos del colegio, ¿qué creen? El Estado mexicano, desde el momento en que se presentó la queja, formuló un allanamiento parcial. Es importante que entendamos esto. ¿Qué significa? Durante el trámite de la investigación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ojo, la Secretaría de Relaciones Exteriores más la Secretaría de Gobernación, subrayo, Secretaría de Gobernación, suscribieron lo que se conoce como un acta de entendimiento en febrero de 2020. ¿Qué significa? En la actual administración. En febrero de 2020 se firma un acta de entendimiento. ¿Qué significa esto? Un allanamiento. El Estado mexicano manifestó su reconocimiento de haber violado derechos humanos de estas 3 víctimas en la gran mayoría de las pretensiones. El Estado mexicano reconoció haber vulnerado su derecho a la libertad personal, a las garantías judiciales, violación a la vida privada y a la protección judicial. Pero además, reconoció el Estado mexicano que hubo una ilegal detención y una ilegal retención y revisión del vehículo, que nunca se les informó a estas personas los motivos de su detención y no tuvieron ningún tipo de asesoramiento. Y finalmente el Estado mexicano reconoce que les impuso la medida cautelar preprocesal del arraigo y la medida cautelar intraprocesal de la prisión preventiva. Queridos amigos, ¿a qué me lleva esto? Para mí me resulta inverosímil, por no decir risible, que nuestro secretario de Gobernación hace apenas un mes haya salido a los medios a señalar que desconoce el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo califica de incorrecto y usando palabras textuales del actual secretario de Gobernación, dijo que es un despropósito, es una invasión a la soberanía de México y que se crea un superpoder al que no van a reconocer. Perdón, señor secretario, pero el Estado mexicano en febrero de 2020 se allanó, reconoció su responsabilidad, la Secretaría de Gobernación, y además muestra un desconocimiento de que las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para México en todos los efectos desde 1998. De ahí la importancia de entender cuál fue la postura del Estado mexicano y llegaremos un poquito más adelante, espero, al tema de reparaciones y veremos que México está obligado a cumplir con esta sentencia. ¿Cómo la cumplirá? Lo veremos un poquito más adelante. Amigo, y en la sentencia, ¿qué marco normativo se analizó? Querido Víctor, es un punto también muy interesante, queridos amigos del taller, quisiera aclararlo. Toda la gente que escucha la sentencia son pan de tecpile, hace referencia a que el sistema acusatorio y desde luego el actual texto de la Constitución han sido declarados inconvencionales en los temas de arraigo y en los temas de prisión preventiva oficiosa. Una premisa falsa. Es lo que quiero que empecemos a entender de son pan de tecpile.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, para empezar, analizó el marco legal vigente en la época de los hechos. Esto es en enero del 2006, donde recordemos, aún no está vigente la reforma al sistema acusatorio, que fue a partir del año 2008, con finalización de vacatio legis en 2016. Tampoco estaba vigente el actual texto de la Constitución, que es reforma del año 2011. Por lo tanto, cuando se analiza el arraigo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ponderó el contenido de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del entonces vigente Código Federal de Procedimientos Penales. Nunca se analizó el artículo 19 actual de nuestra Constitución, ni tampoco el Código Nacional de Procedimientos Penales. He escuchado muchos maestros, compañeros, y lo digo con mucho respeto, no fue matiz, no fue sujeto a un tamiz nuestro actual sistema constitucional ni legal. Se hizo todo a la luz del anterior sistema. Queridos amigos, si me lo permiten, anoten por favor, ¿dónde van a encontrar esta información? En el párrafo 94 de la sentencia. En el párrafo 94, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera textual, dice que va a analizar el caso de conformidad con la normatividad vigente en la época en que se produjeron los hechos. Lo que me lleva a dejarles una pregunta en este momento, que estoy seguro que mi querido maestro Miguel y el maestro Víctor seguramente tendrán desarrollada. ¿Cómo impacta esta sentencia en nuestro actual sistema jurídico? Si fue analizada a la luz del anterior, ¿cómo podemos embonarla a nuestro actual sistema procesal penal? Espero que se toque esa respuesta, esa pregunta, y si no, pues me tomaré un par de minutos y la desarrollaremos con mucho gusto. Pero es importante entender esto que Víctor fue análisis constitucional y legal a la luz de del año 2006. No es el actual sistema jurídico. Muchísimas gracias, querido Pepe. Pues mira, esto que tú comentas, la realidad es de que nos da un panorama totalmente ilustrativo y además de un caso pues muy vigente, muy sonado, porque esta situación de la prisión preventiva, del arraigo que se ha venido discutiendo desde hace algunos años en foros jurídicos. Tú mismo hemos platicado y has platicado de esta situación y bueno, pues ahora ya analizado a la luz de la Corte Interamericana, sí nos parece que es de suma relevancia, Pepe, que nos hagas favor de comentar cuál fue la postura, cuáles son los principales hechos o determinaciones que dictó la Corte en relación a estas dos figuras y, por supuesto, seguramente ya o tu servidor o el maestro Víctor, la pregunta obligada posteriormente es ¿cómo o qué impacto tiene en el nuevo sistema, como bien lo mencionas? Pero si nos hace favor de comentar, Víctor, ¿a qué conclusiones se llegaron respecto de esas dos figuras procesales? Claro que sí, querido Miguel. Pues bueno, quisiera hacer una pequeña aclaración. Los dos temas más importantes son arraigo y prisión preventiva. Desde luego hay otros temas que si gusta un poquito más adelante podemos desarrollarlos, pero son los dos que más llaman la atención, a los que mayor difusión se les ha dado. Yo creo que los otros tres temas también son importantes, pero bueno, la prensa, la academia se ha enfocado en arraigo y en prisión preventiva. Veamos, muy grosso modo, yo lo llamaría las directrices de estudio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un momento les explicaré por qué ocupo la expresión directriz o conclusión, si lo quieren ver de esa manera. En primer lugar, vamos a tratar el tema del arraigo. Es importante recordar que conforme a los hechos que les expuse, las tres víctimas fueron sujetas de arraigo aproximadamente del 18 de enero de 2006 al 17 de abril de ese mismo año. Hacemos referencia a unos 3 meses aproximadamente que estuvieron en arraigo. La Corte, ¿qué fue lo que dijo en torno al arraigo? Marcó 5 directrices importantes en materia de arraigo. Las traté de resumir de la manera más sencilla posible. La primera directriz que decretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que la figura del arraigo, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna óptica jurídica, es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Así, de facto, así de tajante. El arraigo, como medida cautelar preprocesal, antes de que inicie el proceso penal, preprocesal,
no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Es más, la Corte ocupa una palabra que me gusta mucho. Es una negación al debido proceso. Así que, ¿qué fue lo que comentó la Corte? La persona que resiente un agravio, perdón, que resiente un arraigo, no tiene derecho a ser oída de manera previa al dictado del arraigo por una autoridad judicial. Por lo tanto, esta medida vulnera el debido proceso legal y la tutela judicial efectiva. Esta conclusión, ¿en qué párrafo la encontramos? Anótenlo si gustan, es el párrafo 130. Violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Luego anoten, segunda conclusión, en el párrafo 125, dice la Corte Interamericana que el arraigo vulnera también el derecho humano a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Obvio, porque se decreta una privación de la libertad de una persona de facto sin contar con elementos suficientes para vincularla formalmente a un proceso. Traducción, se le detiene para investigar el delito. No se tiene claridad todavía si el delito existe o no. Tercera directriz, el arraigo vulnera el deber de adecuar disposiciones de derecho interno al ámbito interamericano y a la presunción de inocencia como regla de trato. ¿En qué párrafo lo van a encontrar? En el párrafo 142. En este párrafo 142, la Corte analiza la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El riesgo o perfil del inculpado. El dictamen. Gracias. Bien. Entonces, señalaba que analiza este párrafo, el párrafo 142 les comentaba, y señalaba que no se establecen propiamente los requisitos materiales o jurídicos para decretar el arraigo de una persona. Una cuarta directriz que nos dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en el párrafo 144. ¿Cuál es la cuarta directriz? El Tribunal Interamericano sostuvo que esta medida restrictiva de la libertad no tiene una finalidad legítima para poderla imponer. No tiene ninguna finalidad legítima. Solamente establece acreditar cuerpo del delito, probable intervención y no maneja ninguna finalidad. Cuando sabemos que en el fondo la finalidad es detener para investigar. Primero detengo y luego averiguo. Ese es el arraigo. Y quinta conclusión, en el párrafo 134. ¿Qué fue lo que la Corte concluye en el párrafo 134? Que el arraigo, además de todo, vulnera el derecho humano al nemo tenetur, que nosotros conocemos como el derecho humano a la no autoincriminación, a no declarar en sí mismo contra uno mismo. ¿Por qué aduce la Corte esto? Porque dice que el tiempo que dura un arraigo, la incertidumbre, el aislamiento, la situación de maltrato, tratos que los humanos son degradantes, afectan psicológicamente a la persona, doblegando su voluntad y emitiendo confesiones o declaraciones a modo para efecto de que pueda finalizar esa situación de cautiverio anticipado. En suma, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó, tal y como lo señalé, en torno a la figura del arraigo, es que es una negación en sí misma al debido proceso interamericano. Y finalmente, ¿qué dijo la Corte de la prisión preventiva? ¿Cuáles fueron los lineamientos de la prisión preventiva? Me parece, y lo digo con mucho respeto, que aquí la Corte Interamericana fue más cauta. Si ustedes leen en materia de arraigo, el apartado es muy extenso, el estudio es extenso. Por lo que respecta a la prisión preventiva, es un poco más corto. Hay una justificación, hay una razón de todo esto, y parto de esta premisa, amigos. El arraigo está vetado del sistema interamericano, la prisión preventiva no. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en muchos precedentes donde ha señalado que sí es válido que una persona pueda enfrentar un proceso privado de la libertad. Por lo tanto, no es una figura rechazada por el sistema interamericano. El arraigo sí. Es una sutil pero importante diferencia. El arraigo ha sido vetado, excluido, contrario al sistema interamericano. La prisión preventiva no. Es permitida, es tolerada.
Por eso el estudio fue más concreto y la Corte se limitó simplemente a detectar cuáles fueron los errores de nuestra legislación en aquella época en relación con la doctrina que ha dictado. Así que, en torno a la prisión preventiva del caso Sompán de Tecpile y otros, la Corte señaló lo siguiente: una primera directriz. En la época de los hechos, solamente se exigía acreditar una materialidad delictiva y una probable intervención del imputado, o en este caso inculpado, para poder librar o justificar una prisión preventiva. Traducción: vulnerando la doctrina de la Corte, que nos ha marcado 3 requisitos para poderla decretar, ninguno de los 3 se respetó. Recordemos cuáles son los 3 requisitos interamericanos para que una persona pueda ser sujeta a prisión preventiva. Primero, que tenga una finalidad, dicha medida. Debe de cumplir ciertas finalidades. 2, debe de acreditarse un peligro o riesgo procesal. Y 3, tiene que haber un análisis de proporcionalidad en torno a la imposición de esa medida y no alguna más benigna. Entonces, repito, un fin específico, un análisis o evaluación de riesgo procesal y un riesgo o un criterio de ponderación. Dice la Corte que la redacción vigente en la época de los hechos no cubría con ninguno de estos 3 requisitos. Aunado a lo anterior que dio Víctor, que dio Miguel Ángel, queridos amigos del colegio, señalaba también que prácticamente era un juicio anticipado. La imposición de un auto de formal prisión y de la prisión preventiva, en ese caso, en la época de los hechos, equivalía a prácticamente una pena anticipada. Porque para que una persona pueda decretarse un excluyente del delito, recordemos todos, se exigía un estándar muy alto para tener por acreditada un excluyente del delito y un estándar muy bajo para el cuerpo del delito y la probable intervención. Lo que dijo la Corte equivale a una pena anticipada. Y bueno, pues finalmente señaló la Corte que México, y así lo reconocieron en el Estado mexicano, válgame, así lo reconocieron los representantes, que en México se ocupa la prisión preventiva, ojo, como una medida de prevención general, y 2, como un efecto disuasivo para que la gente no cometa delitos. ¿Qué fue lo que dijo la Corte Interamericana? Con otras palabras más finas. Oye, México, no se vale imponer prisión preventiva para justificar tu incompetencia en la investigación de los delitos y en el esclarecimiento de los hechos. La prisión preventiva no sirve para disuadir que las personas no delincan y tampoco sirve como una medida de prevención general para que todos vean un escarmiento de cómo la persona está pasando la prisión preventiva. Esos fines no están permitidos, son contrarios a la convención. Conste que así lo reconoció el Estado mexicano, y la propia Corte se lo revira. Tu justificación es completamente inoperante. Conclusión, anótenlo, párrafo 165 del caso Sompán de Tecpile. En la prisión preventiva, en la forma en que estaba redactada en la época de los hechos, es inconvencional. Pues caray, eso la realidad nos deja pues sorprendidos, mi querido José, sobre todo lo que comentas, a pesar de existir este allanamiento por parte del Estado, bueno, porque posteriormente existan declaraciones del secretario de Gobernación en el sentido que tú lo mencionas, me parece pues realmente absurdo, fuera de lógica e irrespetuoso la realidad, pues para los que como tú conocen los antecedentes, saben que hubo ese allanamiento, porque a lo mejor lo escuchamos en las noticias, el común de la población, y no sabemos los antecedentes, y bueno, nada más escuchamos que el Estado mexicano pues no reconoce, incluso tacha de arbitraria o invasiva la decisión de la Corte en ese sentido. Pero teniendo estos antecedentes, mi querido Pepe, creo que es bastante grave la postura pues, de las autoridades después de haber cometido una violación tan flagrante, y que bueno, pues afortunadamente este caso llegó a la comisión, pero cuántos casos similares, iguales o peores, pues no tenemos la suerte de conocer o de que se ventilen en esos foros internacionales, y pues realmente quedan en la impunidad por parte del Estado. Entonces,
pues es realmente importante y muy sorpresivo, mi querido Pepe. Gracias por esta explicación. Maestro Víctor, ¿ibas a comentar algo? Sí, en la sentencia, además de estas cuestiones del arraigo y de la prisión preventiva, se tocan otros tópicos por los cuales se haya sentenciado al Estado mexicano. Así es, Mikovic, gracias por retomar este tema que pensaba yo también plantearlo ante ustedes, pero qué bueno que tú lo planteas, amigo. Miren, Zompantla Tecpile es un cúmulo de temas procesales penales, donde evidentemente, reitero, se le ha dado mayor ponderación al arraigo y a la prisión preventiva. Sin embargo, creo que hay otros 3 temas importantes que son desarrollados mínimamente, ya no con tanto desarrollo claro, por parte de la Corte Interamericana, pero que nos dejan, para los estudiosos del derecho procesal penal y el garantismo, nos dejan importantes reflexiones. Son 3 temas adicionales que en Zompantla Tecpile se tocan. El primero de ellos es el derecho a la integridad personal. Se reconoce que en el arraigo se puede vulnerar, y en las detenciones, en el arraigo y en la prisión preventiva, se puede vulnerar también el derecho a la integridad personal. Esto es, pueden ser sujetos de daños y perjuicios a su salud y a su estado psicológico. La Corte lo equipara como tratos crueles, inhumanos y degradantes, prohibidos por el artículo 22 de nuestra Constitución. Además, como segundo tema adicional, en Zompantla Tecpile, también se analiza el tema relativo a una requisa, así lo establece la Corte Interamericana, una revisión o una requisa ilegal de los vehículos y de las personas. Esto es un estándar importante que la Corte reitera, que se requiere un mandamiento judicial o circunstancias extraordinarias para que una autoridad policial pueda ejercer un acto de molestia en nuestra persona o en nuestros vehículos. Recordemos que en Zompantla Tecpile los detienen y los revisan en su aspecto personal y en su vehículo sin ningún tipo de orden o comanda. La Corte Interamericana reprobó esto. Y un tercer aspecto, que desde luego no lo toqué ya en los antecedentes de los hechos para no alargar mucho este tema, pero es importante destacarlo. Durante la investigación, la autoridad mexicana ordenó varios cateos en la casa de los señores Zompantla Tecpile y en las casas de sus familiares, así como en un negocio, en una tienda, propiedad de su madre, so pretexto de investigar actividades terroristas, donde solamente encontraron fotos del Che Guevara, poesía, algunas ideas de contenido comunista, socialista, y me parece que 10 balas de calibre 22. Fue todo lo que encontraron en los cateos. Cateos ordenados y ejecutados de manera ilegal, donde la Corte retoma, queridos amigos, su doctrina en torno a la inviolabilidad del domicilio y en la vulneración al derecho a la vida privada. Entonces, reitero, son 3 los puntos que la Corte Interamericana adiciona a Zompantla Tecpile. 1, equipara al arraigo y a la prisión preventiva como tratos crueles, inhumanos o degradantes. 2, nos establece en este caso el tema de las detenciones arbitrarias y revisiones a vehículos. Y 3, el tema de los cateos ilegales y el derecho a la privacidad. Excelente, excelente, querido Pepe. Bueno, pues mira, realmente es muy importante ver que se abarcaron también estos tópicos que, bueno, pues sabemos que de igual manera están pues muy controvertidos en la comunidad jurídica. Una pregunta, Pepe, tú que eres experto en esta situación. Mencionabas que para la requisa y revisiones personales se requiere una orden, pues como bien lo comenta el artículo 16, es un acto de molestia que debe estar fundado y motivado y en todo caso pues, por un mandamiento escrito. Ese mandamiento escrito, Pepe, alcanza a los famosos bandos de policía municipal o algún acuerdo de algún estado donde haga un comunicado general, por ejemplo, para los famosos retenes o requisas generales al público en general,
sin que realmente vayan dirigidos contra una persona particular o con motivo de alguna investigación por su posible participación en hechos con apariencia de delito, ¿alcanza esa justificación, Pepe, a este requisito? Querido Miguel, es una pregunta muy interesante y muy actual, donde encontramos que en muchos estados de la República, dadas las circunstancias de inseguridad en las que se vive a nivel nacional, encontramos medidas lesivas de los derechos humanos como son no solamente los retenes, sino los toques de queda o revisiones obligadas al ingreso a recintos públicos, a estadios. Vimos el programa Mochila Segura y ese tipo de reacciones de política criminológica que el Estado mexicano adopta en aras de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Querido Miguel, aquí evidentemente hay una premisa inicial. Todo acto de molestia debe estar fundado y motivado y emitido por autoridad competente. Esa es la premisa básica, la premisa inicial prevista en la Constitución. Pero la Corte ha desarrollado una doctrina, la Corte mexicana, junto con la Corte Interamericana, ha desarrollado una doctrina en torno a los niveles de contacto entre la autoridad y el gobernado. Dicho en otras palabras, no en todos los casos, si vemos que una persona va en actitud sospechosa con un arma fajada en la cintura, pues no podemos ir ante un juez y soltar una orden de detención o aprehensión y evidentemente ir después por esta persona o ante el Ministerio Público. La Corte Mexicana y la Corte de Costa Rica entiende que en determinados momentos hay niveles de contacto que pueden justificar una intervención del Estado y así hay jurisprudencia al respecto. Contactos mínimos, contactos medios o contactos máximos, dependiendo qué cosa, de la forma en cómo el agente policial puede advertir la eventual comisión de un delito en flagrancia. Recordemos que por disposición del artículo 16, las personas pueden ser detenidas en flagrancia delictiva, como una excepción a nuestro derecho a la libertad. Así que los niveles de contacto nos hacen referencia a una relación con la flagrancia. Si se da cuenta la autoridad que una persona trae armas, droga o una persona secuestrada, tienen el derecho de acudir, intervenir y solicitar requisas, revisiones al vehículo, a las personas, estará justificada. ¿Cuál es el problema de Zompán de Tecpile? No había ese nivel de contacto mínimo. Lo hicieron por propio, sin ningún tipo de sospecha, ningún tipo de autorización, por lo tanto fue ilegal. Excelente, querido Pepe, muchísimas gracias, muy ilustrativo. Maestro Víctor, ¿querías comentar algo? ¿Quieres preguntar algo? Dice, ya yéndonos a las reparaciones, ¿qué ordenó que debe de hacer el Estado mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Querido Víctor, queridos amigos del colegio, creo que esta es la parte más importante de la sentencia. Así que, queridos amigos, por favor, trataré en esta ocasión, solo en este módulo, si me lo permiten, de leer de manera textual 3 párrafos, que para mí son los más importantes y los que nos van a dar lugar a muchos debates y muchos dolores de cabeza. Así que vamos a empezar. Primero, partamos de una premisa. En el párrafo 214, si gustan anotarlo, párrafo 214, la Corte reitera que las reparaciones a las víctimas se van a llevar a cabo con referencia al texto vigente de ambas figuras en la época de los hechos. Texto vigente. Pero aquí viene un aspecto. La Corte en este párrafo ya reconoce que el arraigo y la prisión preventiva ya fueron reformadas en el sistema jurídico mexicano. Entonces, aquí es el párrafo donde la Corte dice, ojo, si bien es cierto lo voy a analizar a la luz del año 2006, no soslayo que actualmente hay un régimen constitucional en materia de arraigo y de prisión preventiva. Pero la Corte concluye en el párrafo 214, lo leo de manera textual, si me lo permiten. Dice la Corte, de conformidad con lo anterior, si bien es cierto que la normatividad mediante la cual se aplicó el arraigo y la prisión preventiva en los hechos ha cambiado, ha variado, para esta Corte no cabe duda
que los aspectos que la hacen incompatible con la Convención Americana persisten en su redacción actual. Así que, queridos amigos, aquí está una primera clave importante de Zompantli-Tecpile. La normativa fue analizada a la luz de la época de los hechos, pero en el párrafo 214 que acabo de leer, la Corte hizo extensiva las reparaciones al régimen actual, al sistema normativo actual. Entonces, la precisión es una extensión de la reparación hacia la normativa actual. Todo parte, reitero, de la normativa vigente en la época de los hechos. Pero en virtud, dice la Corte Interamericana, de la similitud entre la vigencia, la norma vigente en la época de los hechos y la actual, concluye que nuestro actual sistema es incompatible con la Convención. Esta es la llave. Juzgadoras, juzgadores, litigantes, académicos, científicos, esta es la llave, párrafo 214, con la que podemos darle aplicabilidad a Zompantli-Tecpile a los asuntos que actualmente manejamos, partiendo de la premisa que los hechos fueron en 2006, pero las conclusiones se hacen extensivas a nuestro actual sistema jurídico. Esa es la primera y más importante conclusión que yo advierto. Pasemos a las reparaciones. ¿Qué se dijo del arraigo? Anótenlo, por favor. La reparación se encuentra en el párrafo 216. Párrafo 216. El cual también, si me lo permiten, queridos amigos, necesitaré yo leer para que lo puedan escuchar y lo podamos analizar posteriormente. ¿Qué dice el párrafo 216 sobre el arraigo? Dice, en relación con la figura del arraigo, como medida de naturaleza preprocesal, restrictiva de la libertad con fines investigativos, el tribunal considera que el Estado, en este caso México, deberá dejar sin efecto en su ordenamiento jurídico la normativa relacionada con el arraigo. Aquí está la reparación. Dejar sin efecto, subráyenlo, dejar sin efecto la normativa del arraigo. Y en relación con la prisión preventiva, anoten, es el párrafo 217, donde se hace la condena, donde se hace la reparación. ¿Qué dijo la Corte en el párrafo 217? Me permito leerlo una vez más de manera textual para ustedes. Dice la Corte, en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos, adecuar su ordenamiento jurídico para que sea compatible con la Convención. Adecuar su ordenamiento jurídico en aras de hacerlo compatible. Estas son las tres reparaciones, si puedo llamarlo, los tres puntos más importantes de las reparaciones. Uno, se hace un estudio extensivo a la normativa actual. Dos, se ordena dejar sin efecto la normativa en materia de arraigo. Y tres, se ordena adecuar la normativa nacional en materia de prisión preventiva. Si me lo permiten destacar un par de reparaciones más, pues se ordenó a México que realizara un acto de reconocimiento público de responsabilidad, un perdón público a las víctimas, y desde luego la publicación de la sentencia, que todos hemos tenido acceso a la misma. Estos son en esencia, querido Víctor, las tres reparaciones que desde mi punto de vista tenemos que tener presentes y entenderlas, cómo tendrá que aplicarlas o bajarlas el Estado mexicano en ese balón. Excelente, excelente, querido Pepe, te agradecemos mucho la explicación. Ahora un punto realmente importante, mi querido Pepe. ¿Cuál va a ser el impacto en el sistema jurídico mexicano de estas reparaciones, de estas recomendaciones dictadas ya por la Corte? Evidentemente, lo dejaste muy claro, pues si el Estado mexicano quisiera atender puntualmente a esta sentencia, pues tendría que eliminar, así lo entendemos nosotros, así lo puntualizaste de esta manera, quitarlo del orden jurídico lo que es el arraigo.
como lo comentaste anteriormente, pues el arraigo evidentemente está vetado del sistema interamericano de derechos humanos. No como tal la prisión preventiva, que tiene sus, como lo mencionabas, sus asegúnes, y esa habrá que adecuarla ahora incluso a la legislación actual. Pero creo que la otra figura no deja lugar a dudas, se tendría que erradicar del sistema jurídico mexicano. ¿Cuál es el impacto que va a tener en el sistema mexicano? ¿Cuál será la postura del Estado, José, en este sentido? Queridísimo Miguel, queridos amigos del taller, esta es la pregunta del millón. ¿Qué impacto tiene y cómo se va a aplicar esta sentencia al sistema jurídico mexicano? Creo que todos hemos estado al pendiente de este debate. Hemos visto muchos foros, charlas, académicos, artículos, conferencias, donde no se logran poner de acuerdo cuál es el impacto. Yo, desde luego, de manera respetuosa, pongo en esta mesa mis conclusiones, cómo yo veo que el Estado mexicano deberá de dar cumplimiento. Puedo estar equivocado, a lo mejor algunos compartirán, otros disentirán, pero lo importante de este foro, que podamos empezar a desarrollar cuál va a ser el impacto. Parto una primera premisa, queridos amigos. Entiendo por dejar sin efectos lo que dijo la Corte en materia de arraigo y que entiendo, en este caso, por adecuar la normativa en materia de prisión preventiva. Esto es lo primero que tenemos que tener presente. La Corte ocupó dos conceptos normativos distintos. Deja sin efectos y adecua tu normatividad. Para mí, el mensaje es muy claro. En materia de arraigo, dejar sin efectos significa desterrar definitivamente del orden jurídico nacional el arraigo. Yo no veo forma que el Estado mexicano lo pueda salvar. Yo no veo forma que el Estado mexicano pueda, en este caso, permanecer con la figura del arraigo en el orden jurídico nacional. La pregunta es, ¿por qué la Corte no lo ordena? ¿Por qué la Corte dice, tú, México, déjalo sin efecto? Yo no lo puedo hacer, que es una pregunta que escuché en el foro. Algunos académicos dicen, es que la Corte tuvo que haber ordenado, la Corte Interamericana, tuvo que haber ordenado que México dejara, excluyera el arraigo, excluyera la prisión preventiva. Yo respetuosamente disiento de ese punto de vista y lo justifico. Uno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es el supremo intérprete latinoamericano, no es el supremo legislador, perdón, el supremo intérprete, sí, el supremo legislador, perdón, no es el supremo legislador continental, es el supremo intérprete de las normas de derechos humanos a nivel continental. Distingamos su función. Su función es interpretar y hacer valer los derechos humanos, no decirle a los estados parte cómo regular sus normativas internas. Existe un principio que todos conocemos, pacta sunt servanda. Lo pactado debe de cumplirse. Por tanto, es México al que le corresponde, conforme a sus propios recursos legales, dar cumplimiento a la sentencia. La Corte solo da directrices, fue la palabra que ocupé hace rato. La Corte solo da directrices. México es el que tiene que acatarlas y cumplimentar conforme su orden jurídico. Porque cada país hermano de América Latina tiene figuras, ordenamientos y procedimientos legislativos completamente diferentes. Así que dejar sin efectos el arraigo para mí significa México deroga la figura del arraigo de tu Constitución y de todos los ordenamientos secundarios que la contemplen. Y segundo, adecuar la legislativa en materia de prisión preventiva. ¿Cómo podemos entender lo que México tiene que hacer desde mi punto de vista? La prisión preventiva subsiste. Es una figura permitida en el sistema jurídico interamericano. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que choca contra las directrices que la Corte nos dio en Son Paz de Tecpile? La oficiosidad. Entonces, desde mi punto de vista, la prisión preventiva debe ser adecuada para que en todos los casos, sea siempre una prisión preventiva justificada. ¿Cuál es el impacto de esa sentencia que dio Miguel? Uno, para mí exhibe la falta de garantismo del Estado mexicano.
y desde mi punto de vista, su autoritarismo de esta política criminológica que ha venido manejando desde hace muchos años. Seguro estoy, queridos amigos del foro, que ustedes y yo lo sabemos, muchos académicos reconocidos muchos años atrás venían diciendo no al arraigo, no a la prisión preventiva oficiosa, y el Estado mexicano empecinado en conservarlas. Y es más, apenas en febrero de 2021, esta administración aumentó el catálogo del artículo 19 contra la esencia del sistema acusatorio y contra la esencia misma de la Constitución, y por mayoría lo aprobó. Entonces, eso es un autoritarismo, una falta de garantismo que la Corte Interamericana nos está demostrando al decir, oye, México, una es totalmente incompatible en su regulación y la otra tienes que reformarla para hacerla conforme a nuestros propios cánones. Otra conclusión importante para mí es, sin duda alguna, que es la Suprema Corte de Justicia de México la que, desde mi punto de vista, va a tener que dar cumplimiento con esa sentencia en un primer momento. ¿Cómo? Abriendo un expediente varios, así como lo hizo con Rosendo Herradilla Pacheco, el varios 912, que todos conocemos. La Corte tendrá que abrir un expediente varios para entender a la normativa mexicana, al sistema jurídico mexicano, estos conceptos que planteó la Corte Interamericana y mandar un mensaje a sus jueces, anótenlo por favor, desde mi punto de vista, con el párrafo 219. Es la joya de la corona de Zompante Tectile. El párrafo 219 para mí es la cereza de esta sentencia, la cereza de este pastel. Lo voy a leer de manera textual para que entiendan mi punto de vista. ¿Qué dice el párrafo 219? Se recuerda que las autoridades internas, en este caso las de México, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito. ¿Qué mensaje nos manda la Corte de Costa Rica? Yo entiendo perfectamente que una reforma legislativa de corte constitucional, porque el arraigo es constitucional y la prisión preventiva oficiosa es constitucional, va a requerir tiempo. Sobre todo que nuestro sistema es de reforma dura, no es una reforma flexible. Por lo tanto, ¿qué mensaje nos manda la Corte Interamericana? Una verdadera joya. Jueces, mientras esto sucede, apliquen un control de convencionalidad para impedir la aplicación del arraigo y de la figura de la prisión preventiva, en este caso se entiende oficiosa, cuando no cumpla con los lineamientos de la convención. Recordemos aquí entonces la doctrina de la Corte Interamericana que nos ha dicho en infinidad de precedentes, no basta reformar la ley. Lo más importante es que los aplicadores de la ley, en este caso los jueces, sean la última línea de defensa en materia de derechos humanos. Por eso muchos jueces federales y locales, lo hemos visto ya en los medios, en las redes, han empezado a decretar la inconvencionalidad del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa. Incluso algunos jueces han decretado, lo hemos visto en las noticias, en los foros, en las redes sociales, motu propio de oficio, han ordenado la revisión de medidas cautelares de todas aquellas personas privadas de libertad oficiosamente. Me parece muy proactivo, me parece muy de avanzada, me parece muy sustentable conforme a la sentencia. Tal vez no comparto otros razonamientos, otros fundamentos. Desde luego, el derecho es así, debatible. Pero me parece muy valiente esta medida, cómo los jueces la están aplicando actualmente. Yo haría un llamamiento respetuoso a muchos jueces más moderados, más cautos, yo los llamaría tímidos, que no han querido tomar conciencia de este fallo. El párrafo 219, mezclado, anoten eso, otro precedente, Almonacid Arellano versus Chile. Son las llaves que les van a permitir abrir la llave de la convencionalidad y expulsar al arraigo y someter a un escrutinio de convencionalidad a la prisión preventiva. Creo que esta va a ser la forma en la que el Estado mexicano tiene
que dar respuesta y cumplimiento a esta sentencia interamericana. Muchísimas gracias, mi querido Pepe. Pues la verdad que muy interesante y como bien lo comentas, efectivamente la joya de la corona de esta sentencia, esa motivación, ese incentivo y ese mensaje que mandan a los operadores del sistema jurídico, los encargados de decretar, de decir el derecho, que son los jueces, pues que sean valientes, como bien lo acabas de mencionar, y apliquen ese control de convencionalidad, mi querido Pepe. Lamentablemente, como bien lo mencionas, aún existiendo la voluntad política del Estado mexicano, que vamos a dejarlo en el beneficio de la duda, de que pudiera haber algún cambio legislativo, pues no es inmediato, como efectivamente lo mencionas. Y bueno, pues en estas políticas criminales y en estas cuestiones se debaten a veces intereses políticos de otra naturaleza que llevan todavía a ser más largas estas decisiones. Pero los jueces sí tienen en sus manos y tienen la posibilidad, como dices, de hacer valer este tipo de resoluciones en respeto a los derechos humanos. Ojalá, ¿verdad, Pepe, que este mensaje llegue a todos esos jueces y tomen ese valor y esa iniciativa de aplicar este tipo de sentencias a los casos concretos? Muy bien, rápidamente que hagan sus dos preguntas el abogado Tupac y el licenciado Ignacio. Luego, a ver si quieres comentar algo en relación a ellas. Sea muy concreto, por favor, abogado Tupac, para no abusar del tiempo de nuestro ponente. Sí, es breve. Únicamente, la siguiente inquietud. Ayer yo tuve 4 audiencias de revisión de medida cautelar con esta sentencia. En resumidas cuentas, me las negaron todas porque la respuesta de los jueces fue que un tratado internacional no está por encima de la Constitución y mientras no se reforma la Constitución, se van a estar negando esta revisión sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa. Quisiera que me diera ese punto de vista porque le estoy apostando ahorita ya al amparo, ¿no? La semana que entra tengo otras 5 audiencias más. Entonces, esa fue la respuesta de todos los jueces y consideré que de todos los jueces, 2 no conocían la sentencia y no me citaron una resolución de 3 líneas. Tengo que tratar la tesis que predomina la Constitución sobre cualquier tratado internacional. Perdón. Abogado Ignacio, de una vez haga su comentario, su pregunta. Sí, seré muy breve, doctor. Fíjese que tenemos nosotros la contradicción de tesis, la 293-2011, emitida por el Pleno, en donde hace una ponderación respecto a cuando hay un choque entre los tratados internacionales y la Constitución, pues se debe de regir en base a lo que diga la Constitución. Eso ya está ahí, ya plasmado, y eso es lo que ha regido. Ahorita nos está comentando usted que en base a los jueces valientes que hacen un control de convencionalidad y tratan estos dos temas del arraigo y de la prisión preventiva con base a esta sentencia que nos está comentando, ahí, ¿cuál sería la disyuntiva o cuál sería en un momento dado la que tendría más peso? Lo que ya se declinó por parte del Pleno de la Suprema Corte en esta tesis, en esta contradicción de tesis, o seguirá en un momento dado en incertidumbre el control de convencionalidad de los jueces. Maestro Ignacio, extraordinaria pregunta. De hecho, esa es la pregunta del millón, o la segunda pregunta del millón en este momento. Primero, ¿cómo vamos a bajar el balón? Y segundo, ¿cómo hacer compatible con la 293/2011 que bien señala el tema de en caso de contradicción gana la Constitución? Mi punto de vista es el siguiente, querido maestro. Don Ignacio, primero, la 293/2011, que es una contradicción, jurisprudencia por pleno, con 10 votos a 1, evidentemente establece esta directriz, pero la sentencia Zompantle-Tecpile es también de cumplimiento vinculante para el Estado mexicano. Por eso les decía yo que desde mi punto de vista la Corte tiene que tener un expediente varios, y en el expediente varios, maestro Ignacio, tendrá la Corte, desde mi punto de vista, que adecuar, matizar o abandonar este criterio, precisamente en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras eso sucede,
La Corte Interamericana ya mandó un mensaje muy claro. Hagan un control de convencionalidad al resto de los jueces, donde no pueden ampararse solamente por la normativa interna. Almonacid Arellano versus Chile. No pueden justificarse normativa interna para soslayar el cumplimiento de una norma interamericana. Si mal no recuerdo, el juez Osorio, el juez federal Osorio, tiene una interpretación interesante sobre la 293 que hace referencia solamente a las excepciones. Desde luego es interesante su punto de vista, debatible, pero bueno, desde mi punto de vista creo que es la propia Corte la que tendrá que, desde un punto de vista, matizar o abandonar ese criterio de la 293 y abrir en estos temas la posibilidad de los jueces de inaplicar. Y ahora, viene una segunda respuesta, maestro Ignacio. Si se hace la adecuación normativa y se deja sin efectos el arraigo, ergo, desaparecen de la Constitución y se matizan, ese párrafo corre perfectamente ya compatible con los cánones convencionales. Habría dos vías para poder salvar esta situación, pero excelente pregunta. Bueno, Pepe, pues te agradecemos, ya son las 9:05. Ya otras personas levantaron la mano, pero ya extemporáneamente. Pues si gustan, mi querido Víctor, Después de las 9. yo no tengo ningún problema, amigo. Perfecto. Unos minutos más. Entonces, licenciado René Cardona, sea concreto, por favor. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro René. A sus órdenes, gracias. No quiero hacer ninguna pregunta porque la explicación es la mejor que he escuchado de varias. Y mi intención solamente es para felicitarlo, la verdad. Muchas gracias. Don René, gracias, amigo querido. Muchas gracias. El abogado Jorge, por favor. Muchas gracias. Pues buenas noches, doctor José. Tal vez ya no sé si se acuerda de mí o yo no, pero pues ahí le estuve dando lata en la clase de la especialidad de amparo en el INACIPE apenas hace unos meses. Ay, amigo, pues, qué gusto saludarte. El gusto es mío, doctor. Y pues aquí con el tema, ¿no?, para agradecerle también y ver, más que nada aprovechar que lo puedo contactar por esta vía por el tema del curso de amparo que nos había comentado que iba a dar en Jebo, y pues a ver en dónde lo pudiéramos localizar para justamente meternos a algún curso con usted, ¿no? Gracias, mi querido Jorge. Muchas gracias, amigo. Pues si me lo permiten, desde luego, les doy mi correo, mi Twitter, donde nos podemos seguir. Mi Twitter es @JD_León16. @JD_León16 en Twitter. Maestro Jorge, queridos amigos del taller del Colegio de la Oralidad, será un placer seguirlos, será un placer saber de ustedes. Mi Twitter es abierto, don Jorge, amigos, me pueden mandar mensaje por chat privado, por chat público, procuro contestar todo. Ahí es donde publico algunos cursos que doy, aquí también en el Colegio de la Oralidad. Estamos planeando con maestro Víctor muy pronto un tallercito de amparo también, en otros institutos que amablemente me invitan a a platicar estos temas. También con todo gusto anuncio y subo algunos eventos, algunos artículos que publico, alguna intervención en algún libro. Es la forma en la que me mantengo un poquito visible en las redes. No soy muy afecto, no soy muy fan. Quien me conoce sabe que mi perfil es un poquito más bajo, pero bueno, ahí me pueden encontrar y será un placer, don Jorge, amigos del colegio, que me puedan seguir y me permitan seguirlos también a ustedes. Gracias, doctor. Y una pregunta, el maestro Tupac Gómez está hablando hace ratito cuando se me fue mi internet. Maestro Tupac, no pude el gusto de escucharlo, pero si puedo servir en algo o compartir su punto de vista, me encantaría aprender. Sí, más rápido, es que comentaba que ayer tuve varias audiencias sobre esta revisión de medida cautelar sobre la sentencia. Todas me la negaron porque los jueces me decían, palabra más, palabra menos, que mientras no se modifique la Constitución, para ellos sigue prevaleciendo la prisión preventiva oficiosa, pues, ¿no? Entonces, esa fue la respuesta de ellos, ¿no? Entonces, aquí pues, mi inquietud pues, es algo frustrante porque la verdad pues uno genera la expectativa de que cambie el sentido pues, de las cosas, ¿no? Entonces, aquí mi duda es, por ejemplo, cómo manejar el argumento que es vinculante esta sentencia. Sí entiendo lo que me dice, pero ¿qué tip me pudiera dar? Pues me quedo, maestro Tupac. El primer tip que le puedo dar se denomina paciencia e insistencia.
Créanme que ahora en mi faceta como consultor, ya no estoy en el servicio público hace 3 años, espero algún día regresar. Sin embargo, mientras estamos de este lado, paciencia e insistencia. Ya le di una pequeña llave, el párrafo 219 de la sentencia, donde obliga a los jueces a hacer ya interpretaciones en materia de convencionalidad del orden jurídico mexicano, incluida la Constitución. Léase Almonacid Arellano versus Chile. No recuerdo los párrafos en este momento, amigo querido, pero usted los va a localizar. Son 2 párrafos importantes donde dice, jueces no pueden escudarse en su norma interna para justificar el tema relativo al cumplimiento de las normas convencionales. Y tercero, Maestro Tupac, vaya con sus jueces de amparo. Contra esas determinaciones, vaya al amparo indirecto, pida evidentemente la aplicación de este criterio, pide interpretación conforme para que llegue el asunto ante la Corte, por lo menos una vía de facultad de atracción, y la Corte pueda conocer de esta manera. Serían, por lo pronto, maestro amigo, las vías que tengo, y desearle con su argumentación y su estudio, al igual que a los compañeros del colegio, que con que uno pegue, un juez a nivel nacional, que ya lo estamos empezando a ver, muchos con criterio, muchos con valentía, logren que sus resoluciones ya no sean interpartes, sino que a través de un tribunal colegiado también valiente se haga jurisprudencia, esto va a prender, la mecha va a prender, y esperemos que en breve tiempo, tengamos ya en los medios casos donde jueces valientes estén realizando ya este tipo de controles. Okay, Muchísimas gracias, querido Pepe, por sus comentarios. Y pues efectivamente, como lo dice el maestro Pepe, y como lo comentamos, esto tiene que prender, y no solamente a través de jueces valientes, sino también de abogados y litigantes valientes y preparados. Estos foros, y agradecemos mucho a Pepe la plática que nos dio en tan cortos minutos, haber abarcado de una manera tan clara y tan magistral el tema, nos deja una semilla de ideas, una semilla de seguir investigando, y esa inquietud de prepararnos para poder exigir efectivamente en los tribunales y forzar a esos jueces que quizá aún todavía no lo son, a que sean valientes, igual que los abogados valientes, que intentemos este tipo de peticiones novedosas, quizá de vanguardia, pero con sustento, con razonamientos lógicos bien preparados, y en eso pues creo que la academia y personajes como de la talla de nuestro buen amigo Pepe nos facilitan el camino. Muchas gracias, mi querido Pepe. Maestro Víctor. Únicamente agradecer al doctor José Díaz de León Cruz, uno de los mejores abogados especialistas en amparo penal de México, que nos haya acompañado esta noche. Muchas gracias, Pepe. Víctor, muchas gracias, desde luego al colegio. Gracias a ti, querido Víctor, querido Miguel, amigos. Sé que hablan por ser muy generosos y me honran con su amistad. Agradezco los comentarios también de todas las personas que amablemente tienen una deferencia a mi persona. Les reitero, será un placer estar en comunicación por el Twitter, y esperemos pronto, mi querido Víctor, estar ahí en el colegio con algún taller o alguna charla que tú me hagas el honor de invitarme, y poder seguir construyendo un mejor futuro para nuestro país, y desde luego un mejor sistema jurídico para todos nosotros. Muchas gracias por el tiempo concedido. Gracias a ti, Pepe. Fuerte abrazo. Gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Excelente conferencia. Gracias. Buenas noches, gracias, doctor. Para servirles, muchas gracias. Excelente ponencia, gracias. Gracias, licenciada. Muchas gracias, maestra. Gracias, doctor. Buenas noches. Saludos. Gracias.